Ahí está grabando. Entonces, si alguien tiene una duda, me puede interrumpir nomás. Ya voy a tener activo el chat y toda la cosa. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Es lo que se ve en la pantalla a la izquierda. Es una placa de ostomía, ¿ya? Y ese es el estoma, ¿ya? Entonces, ahí están los resultados de aprendizaje para esta clase, ¿ya? Que se los voy a dejar ahí. Y los objetivos, un poquitito contextualizar, ¿cierto? El tema de las ostomías, clasificación, reconocer las diferentes complicaciones asociadas y el rol, ¿cierto?, de la matrona y el matrón, me faltó ahí, en manejo de ostomías. Entonces, la ostomía se define ya como una apertura creada en forma quirúrgica, o sea, es artificial, en la pared abdominal para derivar al exterior heces u orina. Cada procedimiento da lugar a un estoma y pueden involucrar, ¿cierto?, tanto el aparato digestivo, respiratorio o urinario. Dependiendo del segmento exteriorizado, es el nombre que recibe, por ejemplo, la colostomía cuando se exterioriza el colon. ¿Alguien más me podría dar un ejemplo de otra ostomía que se le ocurra? ¿No? ¿Sí? La traqueostomía, perfecto, Carolina. La ileostomía, súper, ¿cierto? Traqueostomía en vía aérea, ileostomía, que es otro segmento, ¿cierto?, del aparato digestivo. Bien. Ileostomías vemos, traqueostomía, no, a lo mejor en la UCI, si es que alguna vez uno estuviera en alguna UCI. Urostomía, sí, Macarena, también. Entonces, existe una clasificación, nefrostomía. Bien, chiquillas. Existe una clasificación que es por función, ¿ya? Entonces tenemos, que esto ya lo vimos nosotros un poquitito en la clase anterior, que son estomas de nutrición, ¿ya? Como la gastrostomía, ¿cierto? Que la vimos la vez pasada, y la yeyunostomía. Y a modo para recordarles, ¿cierto? La gastrostomía es una salida, ¿cierto?, hacia el estómago, ¿cierto?, para alimentarse. Y la yeyunostomía es lo mismo, ¿ya? Pero que son de alimentación. Y tenemos los de eliminación, que es a lo que nos vamos a abocar hoy día. Y en donde está las más comunes que nosotros vamos a ver, está la ileostomía, la colostomía y la urostomía. Entonces, la ileostomía es la exteriorización del ilio, ¿cierto?, a la pared abdominal. Habitualmente se realiza en el cuadrante inferior derecho, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí está el colon, ¿cierto? Intestino grueso e intestino delgado, ¿ya? Y parte por acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos el estómago y acá está el ano, ¿ya? Entonces la colostomía habitualmente se hace acá arriba, ¿ya? Y la ileostomía se hace un poco más abajo. Las heces que se producen son fluidas y muy irritantes para la piel, ¿ya? Esa es una de las características de la ileostomía, ¿ya? Entonces aquí tenemos, si se fijan, el colon, ¿ya? Aquí está líquido, semilíquido, aquí ya se empieza a formar, ¿cierto? Que es el colon ya transverso, claro, descendente aquí, del colon transverso, descendente, y aquí está el ano, ¿ya? Entonces,
dependiendo, ay, se me fue dependiendo de dónde se realice, ¿cierto? Va a ser la deposición, las características de la deposición que va a haber, ¿ya? ¿Cuándo se realiza una ileostomía? En colitis ulcerativas, ulcerosas, poliposis de colon, enfermedad de Crohn, cáncer de colon, recto u ovario y enterocolitis, ¿ya? ¿Qué pacientes vamos a ver nosotros habitualmente? Las pacientes oncológicas, ¿ya? Cáncer de colon, recto u ovario. ¿Por qué colon recto? Porque muchas veces son metastásicos, ¿ya? Entonces por eso los vamos a ver. Y podríamos ver también alguna otra, sí, que una paciente tuviera, cierto, a lo mejor, no sé, un mioma y que tuviera una enfermedad de Crohn importante. Ha pasado y hemos visto puérpera, hemos visto pacientes que tienen ileostomías por años. Áreas complejas que han ocurrido accidentes dentro de la cirugía y se han producido daños, o sea, en el fondo, sin querer, han pasado a llevar tejido circundante, ¿cierto? Y terminan con un intestino perforado y en ese caso tienen que hacer esto. También nos puede ocurrir en una cesárea. Exacto. La colostomía es la exteriorización del colon ascendente, transverso, sigmoide, ¿cierto? A través de la pared abdominal, abocándolo a la piel con el objeto de crear una salida artificial del contenido fecal. O sea, exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero aquí tenemos, ¿cierto? Colostomías ascendente, colon transverso o descendente. Eso es decisión médica, ¿cierto? Y dependiendo también de la razón del por qué se realiza la colostomía. ¿Ya? Entonces podemos ver en distintas porciones, a lo mejor, ¿cierto? Una... Aquí, ¿qué pregunta la chiquilla? En ese caso sería por un tiempo hasta que se sana o es permanente. Vamos a ver ahora que hay permanentes y hay algunas que son por un tiempo, ¿ya? ¿De qué va a depender? Va a depender de, en el caso de las cesáreas, eso es transitorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta que se repare el defecto. ¿Cuándo no se puede reparar? Cuando son tumores habitualmente, cuando tienen que cortar trozos importantes, y ahí son más permanentes. Espero haber respondido su pregunta. Sí, ya. ¿Cuándo se realizan colostomía? A veces hay malformaciones congénitas, ¿cierto? Anorrectales. Cuando hay fístulas, ya posradiación, que hemos visto, ustedes saben que cuando se realizan a veces braquiterapias, ¿cierto? La mucosa pierde su elasticidad, se acartona, ¿cierto? Y a veces se forman estas fístulas por radiación. Traumáticas, por heridas mecánicas, ya sea espontáneas o producidas dentro de un pabellón quirúrgico, infecciosas como las diverticulitis, que habitualmente son en el segmento inferior, y en personas mayores habitualmente las diverticulitis, y neoplásicas por cáncer de colon, recto y ovario, como les había dicho anteriormente. La urostomía, yo urostomía he visto muy pocas, pero he visto, y las que he visto han sido posteriores a los cánceres cervicuterinos, ya a cáncer cervicuterino etapa 3, ya etapa 4 con metástasis, eh, y se saca, ¿cierto? Como se ve aquí están los riñones, ¿ya? Están los uréteres, ¿ya? Y estos uréteres van hacia un segmento, ¿ya? Del ilion, y ahí se realiza el estoma, ¿ya? Y puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Las urostomías son más complejas, ¿por qué? Porque
La orina es mucho más que las deposiciones. Eh, Existen recolectores para urostomías, pero que habitualmente no se encuentran en el sistema público. Entonces, habitualmente termina colocándole las mismas bolsitas de la colostomía, que son súper chiquititas. Como es muy líquida, termina despegándose la placa, tiene varias complicaciones la urostomía. La orina es muy irritante, por lo tanto, si está mal puesta la placa, al contacto con la piel, va a generar esta dermatitis alrededor del estómago, que son pequeñitas, el estómago de la urostomía es muy chiquitito, no es como la colostomía, ¿ya? Pero el manejo es igual. Entonces, es la excreción, ¿cierto?, de la orina al exterior, ya sea directamente abocando los uréteres a la piel o a través del intestino abocado a la piel, que se llama técnica de Bricker, que habitualmente es esa, ¿ya? Entonces está ahí, se fijan los riñones, los uréteres, y van hacia el ilio, a un pedacito de ilio, y ahí sale el estoma de la urostomía. Causas con cáncer de vejiga, ¿cierto? Malformaciones congénitas de vejiga como consecuencia de una cirugía espinal o por lesión de la médula. Y aquí está lo que hablábamos un poquitito, que es por tiempo de permanencia, que están las transitorias y las permanentes o definitivas. ¿Ya? Y bueno, de eso les había hablado, ¿cierto? Yo que las transitorias habitualmente, y cuando hablamos de transitoria, también es por un tiempo prolongado, por lo menos unos 3 años, ¿ya? Son más bien prolongado largo, ¿ya? Por lo tanto, toda la parte psicológica que conlleva la ostomía, nosotros tenemos que pensar que igual va a ser un tiempo más o menos largo para la usuaria, y muchas veces los médicos tampoco les aseguran que después va a volver toda la normalidad, ¿ya? Porque cuesta volver después a retomar la sensación de poder, por ejemplo, defecar, ¿ya? Y todo eso tiene que como que reeducarse. Entonces cuesta también. Y que el intestino sea capaz también de volver a la motilidad para poder evacuar. Entonces es un proceso complejo el con trabajo kinesiológico. No lo sé. La verdad no lo sé porque no me he interiorizado mayormente en el post, porque nosotros como matronas y matrones habitualmente vemos a estas pacientes en el, Durante la hospitalización. claro, en un postoperatorio, o pacientes que están con su colostomía, entonces las vemos un rato. Así que no sabría responderte esa pregunta, lo puedo averiguar y te lo puedo traer la próxima semana. Porque la verdad es que no sé, Carla. Lo voy a averiguar. Eso, entonces habitualmente a los usuarios, por lo que yo he conversado con la gente y por lo que he leído y lo que dice la literatura, va a depender mucho de la respuesta de la usuaria y de la causa, ¿cierto? ¿Por qué se realizó la colostomía o el estómago? ¿Ya? Y también hay distintos tipos de construcción, ¿ya? Entonces uno puede ver aquí, ¿cierto? Como este caso, una boca, ¿ya? Que el intestino, ¿cierto? Es resecado en el segmento proximal y exteriorizado como un único estómago. Entonces uno va a ver uno solo, ¿ya? Y cuando está la señora postoperada, que es lo que nosotros vamos a ver habitualmente, están los puntos de sutura, ¿ya? Alrededor.
Ahora, si la señora ya se la realizó y está hospitalizada ya con una ostomía, ¿cierto? Ahí. Vamos a ver que ya no hay puntos de sutura, ¿ya? Pero si hay que estar muy atento porque esto es como una herida quirúrgica. Y también están que ustedes van a ver dos hoyitos, ¿ya? Que esto se llama enasa, ¿ya? Y que se ve así postoperado, que tiene un palito aquí, un palito, esto como es como un tubito La de silicona. silicona, claro, ¿ya? Entonces el intestino es apoyado por un soporte externo para mantener en posición el asa intestinal, ¿ya? Y este soporte que está aquí se retira a las 2 semanas. Entonces vamos a tener dos estomas, pero uno solo va a eliminar deposiciones, el otro elimina solo una mucosidad, ¿ya? Que aquí en este caso, este que es más chiquitito, ¿cierto? Habitualmente el más chiquitito es el de la mucosidad, ¿ya? Y un mucus así, casi nada, y el otro es el que elimina las deposiciones. ¿Ya? A veces no están tan juntitos, después con el tiempo se separan un poco, ¿ya? Porque después como que se transforman en una sola y como que el de la mucosidad se atrofia un poco, entonces queda más visible el de las deposiciones, ¿ya? Pero en el fondo visualmente uno ve dos y la señora les puede decir a ustedes que por uno solamente salen las deposiciones, entonces ahí uno dice que está en asa. ¿Ya? Y estas son las que están divididas, o sea, se fijan, son dos distintas. ¿Ya? Y aquí también, ven, hay una fístula que es mucosa. ¿Ya? Y esta con puente de piel. ¿Ya? Y aquí quedan dos divididas. Son dos. Acá en la anterior es una que se divide en dos. ¿Ya? Claudita, y cuando son divididas y separadas, ¿se colocan dos bolsas o dentro de una misma van las dos? Mm. Dentro de una van las dos. Dentro de una van las dos. Aquí recién nacido. Desconozco el manejo de los recién nacidos, pero me imagino que le ponen una placa más de adulto por la distancia, porque hay que medirla. Y la idea es que en la misma placa alcancen los dos estomas. ¿Ya? Yo he visto de las tres formas he visto. Y bueno, las señoras que ya tienen esto por años, ellas mismas van diciendo y tienen su técnica para colocarla y todo, pero se mide en el fondo, se miden las dos juntas, que quepan las dos juntas adentro de la placa. Y aquí esto es un poco para que uno se oriente, ¿cierto? Al ver a la usuaria, que dividimos en cuatro, perdón, ¿ya? Cuadrantes inferiores y superiores. Entonces, en el cuadrante inferior derecho debieran estar las iliostomías, las colostomías ascendente, colostomía transversa y las urostomías. Y en el cuadrante inferior izquierdo debieran estar las colostomías descendentes y las sigmoideas, ¿cierto? Porque están ya casi al final. ¿Ya? Es como para tener una noción, ¿cierto? Cuando uno ve a la usuaria a simple vista. ¿Ya? En el caso de la boca distal sería una porción del intestino que no está conectada con el resto, pero que sigue funcionando. No tiene ninguna función, es de eliminación solamente. Carla, ¿quién me escribió? Carla, no tiene ninguna función, es solo de eliminación para que no se acumule. ¿Ya? Por eso, por eso no elimina deposiciones. No, ahí ya habitualmente se espera, ¿cierto?, poder reconstruir esto, entonces eliminar la porción, te va a quedar siempre una colita, porque no las van a juntar, ¿ya? Entonces,
solo la elimina y la verdad es que, bueno, todas son de eliminación en el fondo. Ya, lo que pasa es que la otra elimina las deposiciones. Ahora, las que más se realiza es la que es solita. Y ahí ya la técnica del por qué una o por qué la otra ya es más bien del cirujano. ¿Ya? Ahí yo desconozco por qué se elige una o por qué se elige la otra. ¿Ya? No sé si te respondo, Carla. Ok. Paula. Profe, cuando hacen estas intervenciones, se supone que el intestino es el encargado de absorber muchos elementos, componentes necesarios, fierro, no sé, un montón de oligoelementos necesarios para el organismo. Ujú. Entonces, estas pacientitas cuando quedan con esta ostomía, quedan con suplementos alimenticios, con vitamina, con... No, no. Mm, Y va a depender, ahí va a depender de qué segmento, dónde se produjo porque si es un colon descendente, ¿cachai? sí, pues si es descendente no, pues, pero si es justo entre el intestino delgado y el intestino grueso al inicio, en el ascendente, claro, pierde harta absorción, pues. Claro. Pero no quedan con nada, fíjate. Ya, No, no quedan con ninguna con suplemento. suplementación. No. Ya, sigamos, sigamos. Yo debería apagar mi cámara porque de verdad yo soy súper... Este tema me encanta, pero ver las heridas me pone cara de cualquier cosa. Entonces, si pongo una cara, no se rían chiquillas ni me hagan un meme ni nada, porque de verdad que esto me supera. Entonces, ¿qué Ya complicaciones está. podemos encontrar en el estómago? Podemos encontrar hemorragias, ¿ya? Estomas hemorrágicas. Se puede ver necrosis. Yo he visto necrosis, y cuando he visto necrosis, cuando están asociadas a un tumor, ¿ya? Habitualmente a un tumor, a un cáncer, ¿ya? Y ahí se pueden ver, no he visto una necrosis como esta, pero sí he visto tejido necrosado alrededor, y habitualmente, después de estudios, ¿cierto? Es tumor, más que necrosis por infección. Lo otro que se puede ver es una retracción del estómago, o sea que se va hacia adentro, ¿ya? Y eso es una tensión que puede provocar la interiorización del cabo hacia adentro del abdomen, ¿cierto? Que son tejidos de adentro que están produciendo esta retracción. Y obviamente la necrosis, ¿cierto? Es por falta de irrigación. Y también existe el prolapso, que es la protrusión de las paredes del asa a través del estómago, o sea, hacia afuera, lo inverso, ¿ya? Ah, la Macarena te está respondiendo que sí, a ella parece que también le pasa. Mm. Em, pero las más comunes son estas, ¿ya? Oye, eso parece una mama. Ah, sí. La más común de las complicaciones es esta, que es la de dermatitis de periostomal, ¿ya? Por el O adhesivo del... la piel circundante. Por adhesivo, por mala técnica, porque, como les decía, la urostomía, la ileostomía y las deposiciones en sí son irritantes, ya una más que otra. Eh, Puede ser alergia a la placa, que es adhesiva. Muchas veces eh, al sacarlas, las tiran, entonces es pegamento, entonces se va con piel y todo, po. Eh, entonces, estas son las complicaciones más frecuentes de la ostomía, ¿ya? Entonces, como dice aquí, ¿cierto? La piel de la pared abdominal sana no está preparada para recibir el contenido intestinal.
Entonces, es cierto, produce esta inflamación que en algunos casos puede ser importante, como se veía acá, ¿cierto? Ahí, mire, mire, este bebé. Ya está demasiado. Ahí si se fijan, un estómago que está con tejido muerto, desvitalizado, aquí también, ¿ya? Ahí está necrosado. Lo otro relevante que a nosotros a veces nos toca y hay que tener mucho cuidado es cuando está al lado de una herida operatoria, ¿ya? Como en este caso, que a veces está al lado, aquí, al lado. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esta herida no se contamine con las deposiciones de la ostomía. Como Carla, hiciste una pregunta, pero no la entiendo. ¿Se podría cerrar solo o en ese Hola, caso? profe. Sí, preguntaba si acaso en la superficie del corporal el intestino podría cerrarse solo, así automáticamente, o necesariamente Ah, se va a retraer primero y adentro se va a cerrar. claro, no se puede cerrar solo, Ah, ¿ya? ya. Y si una retracción es una complicación, porque en el fondo si se cierra solo, eso no está unido, entonces esas deposiciones van a quedar ahí y van a formar una sepsia a la larga. O sea, eso Ah, no podría pasar. La única forma de cerrar el abdomen es conectar el trozo de intestino al otro trozo de intestino. ya, profe. Ya, gracias. Entonces, hay complicaciones médicas y complicaciones quirúrgicas, que esto lo encontré súper interesante y por esto se los puse. Las dermatológicas, ¿cierto? Que son las que yo les mostré, que es la dermatitis principalmente. Deshidratación, ¿ya? Pudiera haber también productos, ¿cierto? De, del contenido, ¿cierto? Que se vacía. Alteraciones hidroelectrolíticas, por lo mismo, ¿cierto? Alto flujo de la ostomía. Alto flujo significa que tiene mucho débito, ¿ya? Y sobre todo en las ileostomías. Depresión hablando en el sentido cierto de del impacto que tiene una ostomía en la paciente, y sangrado. Y dentro de las quirúrgicas está la isquemia, ¿ya? Por ende, la necrosis, la retracción, la mala posición de la ostomía, obstrucción de la ostomía y una hernia periostomal, ¿ya? Que todo eso tiene que ver con lo quirúrgico. Entonces, ya teniendo un poquito más claro, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿No? Ya, Constanza, gracias. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se liga un poco la matronería a estos cuidados, ¿ya? Y lo importante, ¿cierto?, eh, es que debe ser individual. Todas nuestras usuarias son distintas. Tiene que ver mucho con la educación y con el entorno, ¿ya? Con el entorno en el sentido de la familia con quien vive, ¿ya? ¿Por qué? Porque este usuario en algún minuto va a ir a su domicilio. Entonces, nuestros cuidados tienen que ser flexibles y adaptables, individuales, ¿ya? Tenemos que tener, ¿no es cierto?, nuestros conocimientos, los contenidos claros, y esto puede realizarse tanto en el ámbito intra y extrahospitalario. También les puede tocar a una usuaria en el CEFAM, por ejemplo, ¿ya? Y todo esto lo necesitamos ¿para qué? Para prevenir complicaciones, ¿cierto? Disminuir las complicaciones y solucionar problemas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Gran parte de nuestro proceso de atención, ¿cierto? Que es la valoración y la valoración integral. Primero, en los aspectos emocionales, ¿ya? Involucra mucho la imagen corporal, ¿ya?
los sentimientos, hay un sentimiento de mutilación en la usuaria, con esta exteriorización, ¿cierto? De una bolsita, ¿ya? Cambio en el estilo de vida, la calidad de vida se ve afectada, ¿ya? La exposición y pérdida de una función biológica y la sexualidad. La paciente refiere mucho esta vergüenza, por ejemplo, a que ella se siente de onda todo el rato, ya que ella siente que tiene pasada de posiciones todo el rato. Esta bolsita, ¿cierto?, elimina contenido fecal y elimina también los gases. Entonces muchas veces a estas pacientes se les inflama la bolsita y ellas tienen que abrir la bolsita, ¿cierto?, para poder desinflamarla y expele un olor, ¿cierto? Entonces eso para ellas es muy vergonzoso. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto de la parte de los aspectos emocionales, compartir algo, lo que piensen. Profe, buenos días. Buenos días. Yo siento que igual, o sea, como dice usted, es algo que le va a afectar emocionalmente, físicamente, y si ella siente como ese olor, igual debe haber como un manejo, o sea, se me imagina a mí desde el área psicológica, porque por más que uno a veces les diga a las usuarias como esto es algo normal o de lo que está sucediendo, muchas veces existen otras personas, como dice ahí, por ejemplo, ya en el ámbito sexual, que quizá, no sé, sus parejas se alejen por lo mismo, o sea, que no haya sexualidad debido a que, claro, tienen esto en el cuerpo y sientan casi que es como algo, no sé, antihigiénico, y eso, entonces yo creo que debe haber un manejo desde el área psicológica igual. Fíjate que más que la pareja es la usuaria, porque piensan que se les va a salir la bolsa. Claro, como un rechazo. Claro, piensan que se les va a salir la bolsa. Ellas mismas, porque para que una sexualidad sea plena, la mujer, bueno, la mujer y el hombre, y quien sea, ¿cierto? Hablo de mujer o de genitales femeninos porque es lo que está en nuestras salas, es lo que nosotros vamos a atender. Nosotros atendemos mujeres o personas con genitales femeninos, en el fondo. Está ese miedo que en el acto sexual, ¿cierto?, se salga la bolsa por el roce o por lo agitado, ¿cierto?, que puede hacer una relación sexual, que al salirse la bolsa, ¿cierto?, se contamine con deposiciones, que haya mal olor, y su cabeza no va a estar, ¿cierto?, concentrada en estar disfrutando una relación sexual, va a estar en que no se me salga la bolsa. Entonces, efectivamente, Fernanda, todas estas usuarias después van al polidostomía. Los hospitales en el nivel secundario tienen un policlínico de ostomía a cargo de una enfermera, y este policlínico se hace cargo un poco de eso, ¿ya? Y estas usuarias después van, y lo otro que hay, que existe, son estos, así como grupos de ostomías, ¿ya? Así como la Liga Nacional de Ostomía, no me acuerdo bien cómo se llama, pero existen grupos de ayuda, ¿ya? De gente que es ostomizada y que atrae a esta gente, ¿cierto?, para poder entregar su experiencia, ¿cierto?, a otra persona que está recién iniciándose en esto. Y yo creo que eso es súper importante. Yo me acuerdo, una vez nos tocó atender a una señora, y la señora era como la presidenta del club de ostomía. Le voy a poner club de ostomía porque no me acuerdo. Y ella dejó el nombre y el teléfono en el hospital para que la matrona, cuando tuviera alguna persona que se estuviera iniciando en esto de la ostomía, la derivara para allá. Porque a nosotros nos toca, cuando se realizan las cirugías y la señora despierta con su estoma, es súper chocante para la señora. No, hay señoras que no quieren saber nada, porque uno tiene que, dentro de la hospitalización, les tiene que enseñar, o sea, la señora se tiene que ir de alta manejando su ostomía.
Y hay muchas señoras que no quieren hacerlo. No se quieren mirar. Es un poco la misma sensación de la mastectomía, ¿ya? Eh, porque les pasa todo esto que les contaba yo, este cambio de estilo de vida que ya no pueden, por ejemplo, no sé, voy a ir a la playa, usaba bikini, por ejemplo, no sé, ¿ya? ¿Me podría bañar en una piscina? Tienen que estar con la bolsa, tienen que adaptar su ropa, ya no pueden usar ropa tan apretada, por ejemplo, ¿ya? Es toda una adaptación a, a este proceso. Entonces, es como yo siento que es como una vorágine así que se le viene a la señora cuando se ve con el estómago. Y se le pasa así como, ¿qué va a pasar en todos estos ámbitos de mi vida? ¿Ya? Eh, a ver, ¿qué tienen por aquí? Sí, sale olor, Carla. No, no es creencia. A mí me tocó muchas veces, bueno, muchas veces cuando íbamos a la práctica y nosotros habitualmente hacíamos siempre los aseos para aprovechar porque no eran muchos los que aparecen. Entonces, sí, pues cuando uno saca la placa, tiene que limpiar, es de posición, pues es el olor que le sale a todo el mundo cuando va al baño a hacer del 2. Ya cuando son deposiciones, es olor a deposiciones y efectivamente se infla la bolsita porque se llena de gas y eso la señora tiene que abrir la bolsita para sacar el gas, ¿ya? Y me tocó muchas veces, tanto a mí como a estudiantes, aguantarnos, porque ahora es más fácil porque uno puede usar mascarilla, ¿ya? En esos tiempos no usábamos mascarilla. ¿Se debería usar? Sí, se debería usar siempre mascarilla en realidad. Y sí, pues, es olor. Y existen unas pastillitas para el olor, pero son caras, que se echan adentro de la bolsita y disminuyen un poco el olor. Existe eso. Ahora, si la señora no abre la bolsa, no va a salir olor, ¿ya? El olor sale cuando se abre la bolsa, se saca el gas, ¿cierto? O se realiza el aseo. Pero si no, no hay olor. Constanza dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué preguntan las mujeres de cómo manejar, por ejemplo, su sexualidad? ¿Se da contención con psicólogo intrahospitalario? No, intrahospitalario no. Nosotros habitualmente hacemos esa contención y termina siéndola la enfermera del policlínico de ostomía. Y ahí uno habitualmente, ¿quién se hace cargo de eso? La atención primaria. Porque no creo que el poliostomía tenga un psicólogo. Si tiene, fantástico, pero si no, se hace cargo, yo creo que atención primaria. A ver, ¿qué más? La Karin. Una de mis tías tuvo una ostomía debido a un cáncer de colon y sentía mucha vergüenza, que el olor traspasaba todo y se sentía muy incómoda. Dejó de salir a pasear, sí, pues, y lo hacía solo para ir a controles médicos. Entonces dejó de lado muchas cosas, incluyendo su cita amorosa, sí. Y ahí vamos, ¿cierto?, al tema de la depresión, pues, porque dejan de hacer cosas que sí les gustan por temor, por este temor un poco infundado, ¿cierto?, de que yo voy a pasar por el lado de alguien y me va a sentir el olor. Eso no es tan así, ¿ya? Pero ellas se sienten el olor todo el rato y es algo que dicen mucho. Entonces hay que fomentarlo, ¿cierto? Hay que fomentar que siga saliendo, que el adaptarse. Ahí uno tiene que adaptarse. Cuesta, cuesta. Cuesta adaptarse a otros cambios, ¿ya? Fernanda, qué bueno porque se puede dar información y contar experiencia. Muchas veces así logran dar como ese apoyo moral y entender que el proceso por el que está pasando es propio el procedimiento. Yo creo que lo mejor, Fernanda, es estos grupos de ayuda, porque es súper fácil que yo le diga a una señora con ostomía, no se preocupe si no pasa nada, pero claro, yo no la tengo, o sea, no puedo hacer contención, puedo apoyarla, pero yo no lo he vivido. Entonces es distinto cuando te lo dice una persona que sí ha pasado por eso. Entonces yo creo que eso
Es súper importante derivar a las señoras ahí porque escuchan relatos de gente que ya lo vivió, que ya lo pasó y cómo salieron de eso, porque la gente que está en estos grupos habitualmente son para tirar para arriba, son punch, po. Me entró la duda por lo de la playa, no sé si era arenera, me daría miedo. Sí, pues pasan todas esas cosas, Macarena, las señoras empiezan todo el rato a pensar ya, y si voy acá, si la placa está bien pegada, no debiera llenarse de arena, ¿ya? Ahí se pueden hacer bolsitas de género para cubrir la bolsita plástica, por ejemplo, ¿ya? Hay gente que les hace un bolsillito como cuando tienen que usar sonda, las señoras o la gente que usa sonda de permanencia, mandan a hacer ropa y les hacen unos bolsillitos por dentro para colocar la bolsita. ¿Ya? Entonces, hay formas de cómo solucionarlo, ¿ya? Y si la placa está bien pegada, no debiera por qué llenarse de arena, ¿ya? Entonces, la valoración en cuanto al aspecto emocional es súper importante, ¿ya? Súper importante. Y nosotros, como les digo, nos vamos a enfrentar a esto más que nada en la parte postoperatoria. Me acuerdo del caso de una señora que estuvo como un mes hospitalizada. Y a pesar del mes, y siempre iba el marido, la pareja de ella. Y el caballero terminó aprendiendo a cambiarle la bolsa porque ella no lo quería hacer y nunca lo hizo, nunca se atrevió. Y el marido, pareja, él aprendió a hacerlo, nosotros le enseñamos a hacerlo, el día que se fue de alta, él hizo todo. Y iba todos los días el caballero, estaba todas las mañanas en el hospital. Entonces él veía siempre cuando hacían cambio de placa, él lo veía y después terminó, ¿cierto?, haciéndolo él el día que la señora se fue de alta. Pero ella no hubo caso en que manipulara su bolsa. Entonces, son cosas que hay que ir uno observando, viendo cómo podemos ayudar a esta usuaria, ¿ya? Gracias, chiquillos, por sus comentarios. Después, ¿cierto? Pasamos a las características del usuario, que también tiene que ver mucho del cómo, ¿cierto?, va a enfrentar esta ostomía, que es la edad y el género que puede tener, ¿cierto? El diagnóstico y pronóstico es distinto una colitis ulcerosa a un cáncer terminal, por ejemplo, ¿ya? Es distinto también si me dicen que es temporal o que si va a ser para toda la vida, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la edad, ¿cierto? Limitaciones físicas y cognitivas que pueda tener la usuaria, la historia social, la familia y red de apoyo y la vida laboral, ¿ya? Porque todas estas cosas, ¿cierto? Que es en donde se va a desenvolver esta usuaria, van a afectar, ¿ya? Van a afectar, por todo lo que hablamos anteriormente de la parte psicológica, ¿cierto? Puede afectar en su vida laboral, puede afectar en su vida familiar, ¿ya? Y de apoyo, como decía por ahí, no me acuerdo quién, que la tía dejó, ¿cierto?, de hacer lo que le gustaba, dejan de ver gente, dejan de socializar, ¿ya? Si la usuaria, ¿cierto?, tiene limitaciones físicas y cognitivas, vamos a necesitar, como nosotros como profesionales, apoyarnos en alguien para poder educar, ¿cierto?, en todo lo que conlleva una ostomía, porque hay que prevenir complicaciones, hay que tener una alimentación también distinta. Entonces necesitamos que alguien esté apoyando, ¿ya? De ahí que hicimos esta valoración, ¿cierto?, a nivel psicológico y de la usuaria propiamente tal, tenemos que valorar el estómago, ¿ya? Y el estómago es esto que está acá, ¿ya?
La piel está impecable aquí, ¿se fijan? Una piel perfecta. ¿Y qué es lo que vamos a valorar en el estómago? El color. Tiene que estar así, rosadito, es como una mucosa, ¿ya? No puede estar gris, puede estar rosado pálido, sí, porque es mucosa, ¿ya? Rojo no, porque es cierto, eso quiere decir que hay mucho vaso sanguíneo que va a sangrar, ¿cierto? Y si tiene partes negras, ¿cierto? Estamos hablando de tejido necrosado, que eso tampoco es bueno. Entonces, el color es importante para ver la vitalidad. La localización, debemos ver dónde está, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante que hay que realizar una buena marcación, porque tiene que estar, por ejemplo, cuando uno se sienta, no puede quedar en un pliegue, ¿ya? Porque si queda en un pliegue, va a ser incómodo, la placa se va a salir, entonces es muy importante también la marcación. La forma y tamaño, ¿ya? También hay que valorarla, ver cuánto mide aproximadamente, ¿cierto? La funcionalidad, que esté funcional, o sea, que esté eliminando deposiciones cada cierto tiempo. Y eso también les molesta a las señoras, ¿ah? Lo de la funcionalidad, que como dicen algunas señoras, que tiene vida propia. Pues no es como cuando uno controla, ¿cierto? Yo puedo controlar mis deposiciones y puedo decir, no, voy a ir en media hora más, ¿ya? Acá no, acá sale. Como dicen las señoras, tiene vida propia, en cualquier minuto. El efluente se le llama lo que sale, ¿ya? Ese es el efluente. Entonces hay que ver la cantidad del efluente, la calidad del efluente, si las deposiciones, por ejemplo, hablando de una colostomía o una ileostomía, ver si es pastosa, si es compacta, si es más bien líquida, semilíquida, ¿ya? Eso. Y en la urostomía es lo mismo, ¿ya? Si es orina clara, lo mismo que vemos en un recolector de orina, es lo mismo para las urostomías. Y la sutura mucocutánea en el caso de que fuera una usuaria operada reciente. En este caso no hay sutura mucocutánea y se ve habitualmente aquí negrito y tiene muchas suturas aquí alrededor, ¿ya? Y eso también hay que valorarlo en el caso de que sea una posoperada reciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Sí, profe, tengo un poquito de asco. No, Paula. Todo bien. Ya, Fernanda, gracias. Entonces, seguimos. De ahí tenemos que valorar la piel. Igual como en las heridas, aquí se valora la piel, ¿ya? Que está alrededor del estómago. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la integridad de la piel, ¿ya? ¿Cómo está la integridad? ¿Cierto? Que no tenga a lo mejor descamación, ¿ya? Que falte, ¿cierto? La epidermis, por ejemplo, ¿ya? Ver si está en contacto con fluidos erosivos o no, ¿ya? Ver si hay exceso de humedad. Si hay exceso de humedad, ¿qué ocuparíamos para la piel? ¿Cuánto tiempo se deja la sutura? La sutura, igual que una herida quirúrgica, habitualmente 10 días. Carla. ¿Qué ocuparíamos si en la piel observamos que hay maceración, que hay exceso de humedad? ¿Alguien recuerda? Esponja. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque las placas a veces vienen con una esponjita, ¿ya? Pero no se ocupa placa, estamos hablando de la piel. De la piel. ¿Qué se hacía cuando la piel estaba húmeda, con exceso de humedad? ¿Cómo podemos proteger la piel? Vamos, ustedes pueden. Recuerden.
¿Qué necesitaría la piel si está en constante contacto con humedad? Estar al aire libre para que se seque. Ya, pero estamos hablando en el caso de una colostomía que no la podemos dejar al aire libre. De un estómago que no puede estar al aire libre, que tenemos que poner siempre ahí, siempre tiene que haber una placa. ¿Drenaje? No. No, Rodrigo. ¿Se acuerdan del protector cutáneo? ¿Alguien se acuerda del protector cutáneo? ¿El polvito? ¿O el pronto? No. ¿Recuerdan la clase de heridas del protector cutáneo? Cavilón. No. Ya. Bueno. Pero aquí también, al igual que las heridas, tenemos cómo proteger la piel, ¿ya? Protegerla, hay que protegerla de la humedad, de los adhesivos, ¿ya? Piensen que va a haber la placa de ostomía es un adhesivo y está constantemente ahí, todos los días del año. Entonces, uno necesita proteger la piel, ¿ya? Protegerla de traumatismo, del trauma de sacarla, retirarla, ¿cierto? Y descamar esa piel, ¿ya? Eritema, piel denudada, ulceraciones, maceración, racha y ampolla. Ya tenemos que ver si hay o no hay presencia de todas estas cosas y ver cómo podemos solucionarlas. Y lo último es la valoración del efluente. Eso quiere decir, ¿cierto? Que ya lo vimos un poquitito, se los adelanté anteriormente, ¿cierto? Que es la consistencia, la frecuencia, cuánta frecuencia de las deposiciones o de la orina, ¿cierto? El débito, todo esto hay que medirlo. Cuando uno está hospitalizada, cuando la señora está hospitalizada, todo esto se mide, ¿ya? La colostomía es bien difícil medirla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una deposición dura, ¿ya? Entonces no es que uno la pueda medir mucho, ¿ya? Pero sí la urostomía, y esta es una ileostomía. ¿Se fijan que hay? Bueno, y ahí uno ve también si la señora, por ejemplo, puede estar con diarrea, ya, puede estar con deposiciones mucho más líquidas. Entonces es importante ver el efluente y el color, ¿ya? Y aquí un poquitito les dejé que es antigua, esta es súper antigua, pero la encuentro muy didáctica, ¿ya? Que tiene que ver con el tipo de ostomía, y acá abajo está la urostomía, ¿cierto? Y los tipos de deposición, ¿ya? ¿Y cómo es? La frecuencia y lo corrosivo que es. Miren la orina. La orina es lo más corrosivo que hay, lo más dañino para la piel. De ahí viene la ileostomía, ¿ya? Que es líquida y es continua, ¿ya? La ascendente, después viene la transversa y la terminal o permanente, ¿ya? Que esta es la que es bien pastosa y es menos frecuente, ¿ya? Entonces es como la menos molesta, en el fondo. Entonces aquí, ¿cuáles son los cuidados esenciales? ¿Ya? Que es lo que hablaba yo un poco para prevenir, ¿cierto? Para prevenir todas estas complicaciones que se pueden prevenir, que son sobre todo las de la piel, ¿ya? Y lo primero es usar estos adhesivos removedores de adhesivo que se ocupan mucho en la neo, ¿ya? Así que lo más probable es que ustedes lo hayan visto a lo mejor alguna vez, que hay en spray y hay en sachet, ¿ya? Como esos sachets de alcohol, pero que son removedores, ¿ya? A mí el spray me gusta más porque uno el spray me esperan 5 segundos que voy a ir a buscar una placa para irles mostrando, ¿ya? Si tienen alguna duda mientras tanto, la pueden poner en el chat. Ok. Yo estoy aquí.
Voy a ir a buscar, me voy a demorar porque hice ejercicio y me duelen mucho los muslos, entonces como que camino lento. Es la edad, Claudia. ¿Es la edad? Bien. Hoy estamos grabando, qué terrible. Aprovechen de escribir sus dudas. ¿Se fueron a tomar desayuno? ¿Están ahí, chiquillos y chiquillas? Yo estoy aquí, profe. Gracias, porque sentí que era tan triste hablar solita. Aquí comiendo desayuno, qué rico. Ya, chiquillos, les voy a contar algo mientras. En el aula acabo de subir un Excel para formar grupos para la resolución del caso clínico número 2, ¿ya? Hoy durante el día se van a subir los lineamientos del caso clínico. ¿Y qué me fue? Se me fue la onda donde me puse a leer el comentario de la Carla. Entonces, para que ustedes completen la planilla con los nombres de los grupos, las personas que van a formar parte de estos grupos, los grupos son de 6, creo que queda uno como de 5, no me acuerdo, pero para que lo hagan a la brevedad. Y Pame delegada, ojalá tú te hagas cargo o que te envíen a ti y tú llenas la nómina, Ya, ¿ya? Para que no se duplique la información, porque no van a estar llenando, van a bajar la nómina, van a llenar y después otro grupo va a hacer lo mismo, sí. y al final vamos a tener un exceso de información. Paulita, ¿y ¿Sí? eso no lo podemos poner así como compartir un drive y que lo vayan llenando? ¿No? Es que yo no puedo hacer eso, solo hace la Alejandra en el aula. Ah, Entonces, por eso que la PAME se encargue, que la PAME lo baje y que le Ya. manden que cada grupo mande a la PAME el listado y que la PAME lo llene. ¿Ya? ¿Cuántos grupos son, profe? Como para ir viendo si me falta alguno. como puse 14 porque no me Más o acuerdo menos. si eran 84 o 82. Ya. Pero la idea es que sean de 6. Entonces, todos le envían la información a la PAME. ¿Ya? Por correo. Ella copia, pega. Nada de WhatsApp. Ujú. Ah, Carla, ¿en serio? Claro, porque son los mismos sachets, po. Ya, entonces, aquí traje. Voy a sacar el filtro porque no se ve nada. Ya. Me parece que me faltó. Tengo otra. Ya, entonces, esta es la placa. Esta ya tiene el hoyo hecho. ¿Ya? Pero esta es una placa y aquí tiene un adhesivo. O sea, una telita. Y esto es lo que queda en la piel. Ahí, para que lo vean ustedes. Ahí. No sé si lo ven bien. Es como una tela. ¿Se fijan? Esto es como papel adhesivo. ¿Ya? ¿Ven? Ahí se me pega el dedo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con el removedor, con el spray? Voy a ocupar otro spray que nada que ver para explicarles. Creo que tengo uno por aquí. Tengo agua, pero ya no importa. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Que no voy a poder hacerlo tan cerca porque tengo un computador. Le rocía así. ¿Ya? Y ahí se va mojando. ¿Se fijan que está mojado el papel? Y así se va despegando, solito. Y si yo tengo el otro adhesivo,
¿cómo se llama? Es que es como el sachet, como el papelito, uno lo va pasando por aquí y lo va despegando por detrás. ¿Ya? Son las dos que a mí me gusta más el spray, porque como que uno le echa y sale y se despega el tiro solo. Entonces así uno evita que la piel, retirar la piel. Ah, le ardió y se le inflamó. ¿En serio? Churra. Constanza. No, Constanza, el Cavilon no es para mantener la zona hidratada. El Cavilon es un protector cutáneo que genera una película protectora que dura 72 horas. Y lo que hace es que la humedad no vaya a la piel. Es una película que protege la piel para la humedad. Ese ha sido papel o plástico, papel. Ya. Eso, Constanza, entonces el Cavilon es un protector, es para cuando la piel está muy húmeda, porque recibe mucha humedad, se coloca el Cavilon, ¿ya? O cualquier protector cutáneo, ¿ya? Que el Cavilon en el fondo es el más conocido porque es la marca, pero... Y cuando hay resequedad de la piel, cuando tú quieres aportar humedad, tienes que usar esto, que es la linovera, ¿ya? Que es un ácido graso hiperoxigenado que aporta hidratación a la piel. Ya, entonces, chat. También se lo vi, Constanza, si no me equivoco, yo creo que vimos esto mismo para las heridas, en la clase de heridas, que ya no me acuerdo qué. Sí, es que bueno, en realidad el caso de mi tata fue hace rato, cuando él estuvo hospitalizado, entonces no tenía, por ejemplo, había visto ni el aceite ni la loción, entonces era como, quedaba como marcando ocupado en ese tiempo, así como, ¿para qué es esto? Ya, igual se le formaron. Sí, se le formaron y bastante, entonces, al menos sobre todo en la cola, y supuestamente lo rotaban y todo, y aún así se le formaron, entonces después igual como que quedó como reseco, y al final para que se le secara fue como optamos por algo, como hacerle como lavados con agüita de matico, porque en realidad estaba como muy, o sea, no expuesto, pero sí estaba muy fea la herida. Entonces, al final con el agüita de matico fue como sanando un poco más y después fue como mejorando como la piel en sí. Ya. Gracias, Constanza. Bueno, lo primero entonces evitar estas tracciones, ¿cierto? Y esto también se puede ocupar para las heridas, para no tirar el apósito, ¿cierto? También se podría ocupar estos removedores. ¿Qué más? Lavar la piel y el estómago, ¿ya? Con suero fisiológico. Cuando estamos en el hospital, ocupamos suero fisiológico porque es lo que tenemos, pero si estamos fuera del hospital se puede ocupar agua, ¿ya? Agua tibia y jabón neutro. Movimientos circulares desde el interior hacia el exterior, no friccionando ni usando sustancias irritativas, ¿ya? No toallitas húmedas, solo y algodón, ¿ya? Algodón, porque el algodón es suave. La gasa, acuérdense que la gasa es áspera, entonces puede pasar a llevar un poco la piel. Entonces es importante con algodón y agua, nada más, ¿ya? Y sacar, ¿cierto? El exceso tanto de deposiciones o de orina, ¿ya? Y a veces aquí queda en el borde donde estaba la sutura mucocutánea, queda también a veces deposiciones pegaditas, sacar todo eso, ¿ya? Secar la piel y el estómago, no nos debe quedar la piel húmeda, secarla, ¿ya?
en toques, porque tampoco la idea es arrastre con algo, puede ser con papel, con toalla nova, ¿cierto? Así, porque comprar gasas para eso con algo que se hace cada 4 días es muy caro, entonces puede ser con papel confort, con toalla nova, pero suavecito, con toques, ¿ya? Hoy se me pasa sola esta cosa. Nunca frotar, ¿ya? Porque si no voy a remover la piel y no es la idea, ¿cierto? La piel debe estar indemne. Y dejar la piel al aire unos minutos, ¿cierto? Para que se seque y evitar poner la placa encima de una piel húmeda, porque lo único que va a pasar es que la placa se va a despegar y se va a filtrar. Y al filtrarse, la señora va a perder una placa, que no es menor, porque estas placas valen como 4.000, 5.000 pesos cada una, más la bolsa. Y la bolsa también vale más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, no es algo barato. Y nuestros pacientes por cáncer de ovario no lo cubre el GES, ¿ya? Entonces la señora se tiene que costear todo su insumo. Claudita, ¿la bolsa se puede lavar y reutilizar? Sí, porque son... ¿Cuántas veces se podría hacer eso? Hasta que la bolsa dé, se puede. Ya. Por ejemplo, esta es de plástico entera. ¿Te fijas? Mira. Entonces, esta es una placa única. Entonces se lava con suero fisiológico, con agua, por acá abajo. Se abre la bolsa. Ahí. Tiene esto, ya así. Entonces se abre la bolsa aquí. Y por aquí se irriga con suero fisiológico. Oye, ahí se me pegó. Se irriga con suero fisiológico por aquí. Cuando es de una, porque cuando es de una yo no la puedo sacar de la piel. Entonces se irriga por acá. En el caso de estas, ¿cierto? Yo puedo despegar la placa de la bolsa. Entonces aquí yo puedo sacar la bolsa, puedo lavar esta y ponerle otra a la señora. Entonces la señora está los 5 días, los días que dure la placa, yo puedo manejarme con 2 bolsas Paula, de ahí ya tengo que eliminarla. Ok. Para bañarse, ¿con qué se protege? Estas que son plásticas, con nada, porque son plásticas, las secan. ¿Ya? Así que esto no pasa nada. Pero la otra vez encontré de estas que son como de papel. Por dentro es de plástico, así que por dentro sí se puede lavar, pero por fuera es de papel. Entonces lo que se hace ahí, si se puede sacar, se saca nomás. Se saca y se protege esto. Ya, porque si no se va a mojar. Y esto es lo que se protege y se puede proteger con un apósito grande y una bolsa. Y se pega una bolsa, así como la señora se protege en las vías venosas. Una bolsa plástica se pone encima con una tela. Y así se protege. ¿Entendió? ¿Se entendió, Carla? Vale. Sí, se entendió. Ah, sí, pues. Con estas no se ve nada. Sí, con estas no se ve ninguna cosa. Entonces, habitualmente las puedo operadas están con estas. ¿Ya? Porque así uno también puede ver bien el estómago y todo. ¿Ya? Pero ahora hay que usar lo que hay nomás. Pero sí, pues la idea es que se viera todo lo otro. Si no, cuando se vacía, ahí hay que evaluar todo. Ya. Y aquí tenemos el protector cutáneo, o el Cavilon, o dependiendo de la marca. ¿Ven? Ahí hay un estoma con sutura mucocutánea. Y se ve la piel, ¿cierto? Que está un poco enrojecida, ya un poco macerada, ¿cierto? Y se coloca este protector ahí. Después, primero se limpia
ya se seca y de ahí se coloca el protector cutáneo, ya. Y hay que esperar un par de segundos para que se seque, ya, y de ahí recién poner la placa. Entonces eso lo que hace, como les explicaba yo, es una barrera que impide que la humedad, ¿cierto?, vaya directo a la piel. Y lo otro que hay son estos polvitos hidrocoloides, ¿ya? Que el hidrocoloide, como lo vimos en la clase de herida, el hidrocoloide absorbe, ¿ya? Es cuando hay exceso de humedad. Entonces se pone este polvo hidrocoloide alrededor del estoma para absorber también, ¿ya? Entonces se ocupa en conjunto con el protector cutáneo, ¿ya? Y está esta pasta de hidrocoloide, ¿ya? Que es como se ve aquí, ¿cierto? Fíjense, hay hoyitos, no está la piel lisa. Entonces sirve para el relleno de pliegues, para evitar fugas. Habla de proteger la piel, pero la verdad que no es como para proteger la piel porque es pastosa, es pegajosa, es como plasticina, pero pegote, ¿ya? Entonces no es muy agradable de poner y después cuando uno limpia el estómago hay que sacarla y también cuesta sacarla. Entonces es solo cuando tú ves que se te va a filtrar porque hay un hoyito, un declive, ¿ya? Y tenemos después, ¿cierto? Que es una de las cosas más importantes, es la medición del estómago. Porque si yo lo mido bien, ustedes se fijan que esta es una placa que ya tiene el hoyito, ¿cierto? Este hoyito es súper importante porque si yo dejo expuesta la piel, va a estar en contacto con las deposiciones. Entonces lo que importa es que esté justo el estómago, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen se ve que sí, pero como que sobra un poquitito arriba. Se dice que debe quedar 2 milímetros más afuera del estómago, o sea, nada, ¿ya? Casi justa, ¿ya? Porque así la piel no está en contacto con estos efluentes que pueden ser corrosivos y dañar la piel, ¿ya? Entonces, regular, medir con guía de medición. Existen estos cositos que son desechables, ¿ya? Que es para medir, entonces uno mide en transversal y en horizontal y transversal, ¿ya? Porque puede ser 2 por 6 o 3 por 5, ¿ya? Entonces uno va viendo porque nunca son redondos como estos, pues son ovalados habitualmente. Y lo otro es hacer un molde así como acá, con un papel alusa, por ejemplo, y se mide, ¿cierto? Con un lápiz, se coloca, y después con ese lápiz ustedes van aquí a la placa, con ese molde van a la placa y lo cortan. Si no, uno con el medidor, ¿cierto? Dice, ah, ya, esto mide tanto, y después lo pone aquí. Lo pone así, y va haciendo los cortecitos, y va haciendo el hoyito para que me quede casi perfecto. ¿Ya? Y hay otros, como este, que vienen con las medidas, entonces es más fácil porque yo pongo esto encima, y es más fácil porque digo, allá, para allá es tanto y para acá es tanto. ¿Ya? Entonces ahí nos podemos encontrar con distintas formas de medir las placas. No, el tamaño no necesariamente depende del lugar de la ostomía, ¿ya? Con el tiempo, al principio, cuando son recién operadas, el estómago está inflamado, ¿ya? Porque está recién operado, entonces lo vamos a ver mucho más grande. Después achica, ¿ya? Después son más chiquititos, menos rojos, ¿ya? Así que no depende del lugar de la ostomía, va a ir dependiendo. La urostomía es más chiquitita, sí. Siempre va a ser más chiquitita la urostomía que las de aparato digestivo. Y esto es cuánto dura esta plaquita, ¿ya? Esta plaquita que yo les mostré aquí, que es una plaquita que si le sacamos esto, es hidrocoloide, ¿ya? Es hidrocoloide, que esto
Esto también, el hidrocoloide es adhesivo y tiene esto otro, ¿cierto? Pero esto, para que se pegue bien, tiene que calentarse un poquito, se calienta con un secador de pelo, ¿ya? Y para que pegue, porque ahora el adhesivo no es tan bueno, se fijan, pero cuando uno lo calienta, pega súper bien. No, ya se le salió el pegamento. Entonces, estas plaquitas, si se fijan, absorben humedad, y así se ve cuando absorben la humedad. Se van colocando blancas, que es la saturación del hidrocoloide, por tanto absorber. Entonces la durostomía dura menos, porque está mucho más en contacto, ¿cierto?, con este líquido, y la colostomía puede durar hasta 7 días, pero también va a depender del fabricante. Por lo general duran 4 a 5 días. ¿Ya? La literatura dice que hasta 7, pero en la práctica 4 o 5 días. Al cortarlo no hay problema al cortarlo. Por eso yo les voy a mostrar, que no les mostré. Esta es una placa nueva, está sellada. Viene ese hoyito, muy pequeñito, ¿se fijan? Entonces yo mido y de ahí corto. ¿Ya? Todas vienen así, con un hoyito muy pequeñito y es de hidrocoloide. ¿Ya? Entonces uno lo puede cortar de la medida que uno tenga. Y también tienen distintos. Este es de 45 milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo sé que mi ostomía es mayor a 45, tengo que comprar una placa mayor. ¿Ya? Por ejemplo, esta de acá. Esta es más grande. Esta es hasta 64. Es mucho más grande. ¿Ya? Esta me puede servir cuando hay en asa, por ejemplo, cuando hay 2. Exacto, en puente. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ir después comprando, ¿cierto? Dependiendo de las características del estómago. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, no. Ya, seguimos. Entonces ahora vamos a ver el cambio de dispositivo, ¿ya? Entonces, al escoger el equipo yo tengo que considerar la ubicación del estómago. Ya hay distintas, como les decía, hasta yo que vienen juntas, ¿ya? Hay unas placas más rígidas, otras menos rígidas, y eso también sirve para, dependiendo del lugar en donde esté el estómago, el tipo de paciente, si es adulto o niño, ¿cierto? Porque la placa va a ser más chica. Las características del estómago, las características de la piel, si la señora tiene sensibilidad o alergias cutáneas, la destreza manual del usuario, preferencias personales y los costos, ¿ya? Porque no es algo, entonces como ven aquí, hay distintos tipos, distintos colores, distintas formas. Ya. Y aquí vamos a ir viendo paso a paso cómo se realiza el cambio de una ostomía, ¿ya? Y tenemos que lo primero que hay que hacer es desprender el sistema, ¿ya? Entonces, ¿se fijan aquí? Yo me imagino que esto puede ser, ¿cierto? Uno de estos removedores, ¿cierto? De adhesivo, ¿ya? Entonces se remueve, ¿ya? Y se evalúan, ahí ya salió, ¿cierto? Aquí se ve la placa. Por lo tanto, se pueden fijar que la placa viene con deposiciones a los lados y viene con deposiciones bien hacia la orilla. Por lo tanto, la piel debe haber estado expuesta también a esa deposición, ¿ya? Y aquí es donde uno evalúa las características del efluente, que lo vimos anteriormente. Se lava, ¿cierto? Ahí, se fijan, se está lavando con agua, porque así queda la placa. Se fijan que aquí también está con restos de deposición y se ve la forma de la placa. Entonces hay que lavar aquí con agua, ¿ya? La piel. Y después, ¿cierto? Uno a medida que va limpiando, va también evaluando las características del estómago, que ya lo vimos anteriormente. Se evalúa, mientras estamos limpiando, ¿cierto? Se evalúan las características de la piel. Como vimos también, se seca con papel absorbente. Se mide el estómago,
¿Ya? ¿Se fijan? Ahí lo están midiendo con estas mismas medidores que yo les mostré y se demarca ahí según la medida que yo encontré. Estos son desechables, ¿ya? Se eliminan. Hay unos también que hay de plástico y esos se tienen que limpiar con alcohol. De ahí vemos el tamaño, ¿cierto? Se fijan aquí, se puso ahí. Entonces yo hago cortes, porque como no es un redondo perfecto, se hace con cortes transversales y horizontales dependiendo de la medida, y ahí miren cómo queda. No debe verse la piel, así debe quedar la placa, ¿ya? Y así se corta. Se hace un corte, se hace un corte hacia abajo, hacia arriba, para el lado, y después se van uniendo los 4 puntos. Así lo corto yo por lo menos, ¿ya? Y trato siempre de hacerlo nunca más grande, siempre más chico, porque es más fácil agrandar el hoyito que achicarlo, porque si les quedó grande, la placa se pierde y hay que botarla, ¿ya? Entonces siempre hacerla justo o más chiquitita. ¿Ven? Ahí están probando. Y ahí tienen, fíjense la piel ahí, miren. Y eso es maceración. Está la piel un poco macerada, entonces está echando ahí protector cutáneo. ¿Se fija? Se cortó, y después que se cortó, la tiene lista y se deja protector cutáneo. ¿Qué hago yo de distinto? Que a veces, como dicen las señoras, esto tiene vida propia, yo les dejo, para que no me ensucien la piel, dejo una gasa puesta encima. Entonces, si sale de posición, lo absorbe la gasa. ¿Ya? Entonces se aplica este protector cutáneo. Aquí hay un pliegue, ¿se fijan? Entonces se rellenó con esta pasta hidrocoloide. Y de ahí se pone el dispositivo. Que ahí se ve el hidrocoloide. Para poder pegarlo se pega primero al centro y después se pega en los bordes. Ahí. Ahí, ven que lo está adhiriendo la piel, entonces uno lo pone bien por el centro primero y después acá por afuera y de ahí se coloca la bolsa. Cuando la señora es postoperada se recomienda siempre que sea junta la bolsa con la placa, porque el poner la bolsa en la placa, uno tiene que generar un poco de presión. Y si la señora está recién operada, eso le va a causar mucho dolor. Se pinza el cierre, porque al final, ¿cierto? Esto tiene que quedar cerrado para que las deposiciones no salgan, entonces se cierran con ese clip, y si no, vienen estas que vienen con un velcro. ¿Ya? Esta de acá viene con velcro, ahí, entonces se cierra con el velcro. Ahí. Y se fijan, quedó así, ahí ya está instalado. Cuando la señora está en cama, o sea, esta posición es para la señora que deambula, para la señora que camina, porque va hacia abajo. Pero si la señora tuviera que tener acostada, por ejemplo, una postoperada, esta parte del clip debe quedar hacia abajo, lateralizada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entendió esa parte? Sí, Claudita. Gracias, Sí, profe, sí, Paula. entendí. Y el aseo de la bolsa, ¿cierto? En el caso de que la señora, se fijan, aquí está hacia el lado. Para realizar el aseo se coloca papel, ¿ya? Idealmente algo plástico, ¿ya? Se vacía primero lo que es el contenido y de ahí con una jeringa, con suero o con agua, con una jeringa grande, se instila hacia adentro, se mueve la bolsa, así, se mueve la bolsa y después se vacía, ¿ya? Y se hace las veces que sea necesario hasta que la bolsa quede limpia. ¿Y cuál es la educación nosotros que tenemos que dar? Y el alta hospitalaria, que es lo que nos va a tocar habitualmente, es, ¿cierto?, la capacidad de drenar adecuadamente la bolsa recolectora, ya el aseo personal, que tenemos que insistir en ello, ya el cambio de la barrera cutánea, que tiene que ser más o menos cada 4 a 5 días,
pero si vemos, ¿cierto?, de que la placa está filtrando o que está saturada, que está toda blanca antes de tiempo, hay que cambiarla antes. Continuar la dieta dada por la nutricionista, habitualmente en un principio les restringen el uso de los granos, ¿ya? Porque puede obstruir el estómago. Entonces, evitar los choclos, evitar los porotos, cosas, granos muy grandes. O hacerlos licuarlos, hacerlos como en sopa. Cuidado de la piel periostomal, con todo lo que ya vimos, ¿cierto? El manejo del olor, que pueden ser con estas pastillitas que yo les decía, que son unas pastillitas verdes, pero que son caras, pero se puede hacer. Pesquisa y seguimiento de complicaciones, ¿ya? Y esta señora nosotros tenemos que derivarla y la señora se tiene que ir de alta con una hora al policlínico de ostomías, ¿ya? Y, ¿cierto? Una educación importante y contención y apoyo en el tema de la autoestima, ¿ya? Si podemos derivarla a estos programas, ¿cierto?, de apoyo y de ayuda de pacientes ostomizados, estupendo. Entonces, en cuanto a nuestro rol, ¿me podrían hablar un poquitito de lo que creen ustedes que es nuestro rol en la ostomía? Entonces aquí les dejo, aquí está la bibliografía, ¿ya? Bibliografía que pueden ustedes ver, ya está el procedimiento descrito en algunas de estas, hay un poquito de historia para que lo puedan revisar si es que les interesa. Y, ay, ¿por qué anda esto tan rápido? Y el 3 de octubre fue el día del paciente ostomizado, ¿ya? Así que para que ustedes sepan que tiene un día también. Entonces quiero que hablemos un poquitito del rol de la matrona. Curación, aseo, educación, pesquisa de complicaciones. ¿Ya, Carla? No, que yo sepa, no, Carla. No. No me ha tocado ver que las llamen de alguna forma en particular. ¿Alguien quiere decir algo? Con respecto a la clase. Profesora, Dígame. hola. Hola, Rodrigo. Yo más que el rol de la matrona, quedé con la duda del principio si la ve nutricionista, si hay alguna dieta que asegure la calidad de las deposiciones para su limpieza, para evitar complicaciones y, por ejemplo, enfermedades, o sea, como todo cocido, por ejemplo, para evitar alguna intoxicación o que No, tenga diarrea, algo así. sí se realiza, la nutricionista va a realizar una educación al alta sobre alimentación. Y básicamente está orientado a, por ejemplo, disminuir todo lo que pueda producir meteorismo, ¿ya? En un principio, y como te decía, el tema de los granos, ¿ya? En un principio también, el tema de los granos. Y ella sigue con controles con nutricionistas después. Pero alimentación cocida o esas cosas, no. Nada de eso. Si una postoperada sigue con su alimentación de dieta blanda, ¿ya? Postoperada. Y de ahí la va retomando a medida que vaya tolerando la comida un poco más difícil de digerir. Pero nada más. Gracias, profesora. ¿Ya? Profe, y en el caso de las embarazadas con ostomías, ¿hay algún cuidado especial para ellas?
No lo sé, pero pensando, no he leído sobre embarazo y colostomías, la verdad, o ostomías. Pero pensando, el único cuidado que habría que tener es un poco con el tema de la distensión, ¿cierto? Sí. Más que nada. Y el tema de proteger la piel. Pensando así muy rápido, el tema de la distensión de la piel y que pudiera haber, ¿cierto? Durante el embarazo se tiende a haber una constipación, entonces habría que evaluar bien el efluente, ¿ya? Pero otra complicación producto del embarazo, no debiera. Ya, profe. ¿Algo más? ¿No? Profe, otra duda. Diga. ¿Personas con diabetes tendrán, bueno, requerirán de mayor cuidado en la zona? Exacto. Sabemos, ¿cierto?, que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infección, entonces ahí hay que cuidar muy bien la piel. Ya partir desde un inicio con piel, evitando de que formen estas dermatitis, porque va a ser más difícil de manejar. Ya, ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no, Claudita. Ya, entonces lo que vamos a hacer, como nos queda un tiempo, tú ya les hablaste sobre el caso, Paula, ¿cierto? O sea, les conté que habíamos subido el Excel para que formaran los grupos y que hoy día, durante la tarde, se iban a subir los lineamientos del caso. Ya,